panelistas, la senadora nacional Senta Rek. Ella es de la bancada de Creemos, fue la que dio la luz de bengala, la luz de alerta sobre esta ley, la ley Mordaza. A partir de ese momento se encienden las luces de alarma para absolutamente todos. Y la tenemos acá con nosotros a esta hora de la mañana. Le damos la bienvenida. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día. Buen día de Dios. La saluda desde Potosí, Bolivia, Douglas Romailanza, director y productor del Buen Día. Está también Ricardo Gutiérrez en Trinidad, departamento del Beni, con nosotros. Y pues es un gusto tenerla en este programa hoy, en esta jornada de 6 de abril. Bienvenida a Buen Día desde el búnker. Buen día, un saludo, un abrazo de hermandad entre nuestros departamentos, Potosí, Beni, a toda Bolivia, en este día de jueves que nos aprestamos para la Semana Santa, para terminar en Pascuas de Resurrección, un lindo momento también para renovar nuestros votos de vida, de amor a la vida, ¿no? Entonces, Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante, digo yo, es una temporada Semana Santa. Deberíamos estar haciendo muchas cosas para renovar nuestra fe. Sin embargo, el gobierno ha sido muy astuto, muy astuto. Al parecer, Poncio Pilatos ha presentado una ley por debajo de la mesa justo en este momento, mientras todos estamos con nuestras palmas, algunos tratando de darle la bienvenida a Jesús a nuestros corazones, y pues algunos romanos reciben la ley de Poncio Pilatos por debajo de la mesa, y empieza el viacrucis de los periodistas con esta alarma. Quiero ser gráfico con esto. Senadora Senta Rek, la ley Mordaza está avanzando mientras nosotros vamos a vivir la Semana Santa. Están en este momento preparándonos la crucifixión de la libertad de expresión. ¿Qué dice usted? Bueno, sí, exactamente, usted tiene toda la razón y por eso es que cuando leímos este proyecto de ley 305, entre todos los puntos que nos dejan vulnerables y que generan persecuciones a la sociedad, bueno, para mí me pareció interesante, importante, imprescindible de resaltar este nuevo intento que se concreta en el artículo 281 de este proyecto de ley. La ley entera es un atentado contra las libertades y es un instrumento de criminalización entera bajo una serie de presupuestos de que la sociedad boliviana estaría permanentemente en confrontación, en acciones de racismo. Y usted sabe que cuando los delitos se tipifican de una manera amplia, de una manera que no es precisa, sin el debido resguardo, bueno, bajo esa tipificación amorfa y malintencionada, cualquier persona puede ir a la cárcel. Le voy a hacer una cápita aquí para que su audiencia también conozca de dónde viene mi preocupación. ¿Por qué? Porque yo viví personalmente hace pocos días una situación muy grave en este sentido de tipificaciones de delitos, de cómo se lo aplica, de cómo se generan delitos que no existen. Estoy hablando del capitán Lara, que seguramente Bolivia conoce, toda la persecución política de la que es objeto, una persona que yo he conocido recientemente a raíz de toda la vulneración de sus derechos y la persecución que está sufriendo. Bueno, yo estuve presencialmente en todas sus audiencias donde se le intentaron tipificar delitos de incumplimiento de funciones, o sea, delitos de que supuestamente hubiera suplantado funciones y que hubiera hecho obstrucción a la autoridad. Y la manera, realmente quedé muy preocupada, muy sorprendida por lo que nos puede pasar a los bolivianos, porque como la Fiscalía había tipificado estos delitos inexistentes, sin pruebas, en una tipificación que no encajaba y que además no tenía ningún tipo de prueba ni de respaldo. Por ejemplo, las pruebas eran
videos de TikTok recortados, autoridades que decían que no cumplía tal y cual función en una simple declaración. Realmente le digo que los bolivianos estamos en una situación muy crítica y por lo tanto, una ley de esta naturaleza, el efecto que puede causar en una administración de justicia que está totalmente sometida y parcializada. Por lo tanto, no es una fantasía lo que estamos advirtiendo. Y exclusivamente en el artículo 281 del presente proyecto de ley, 305, bueno, la terrible situación que puede ocurrirle a la gente, a los periodistas, a las personas que tienen programas, a los que practican una prensa que pretende ser informativa, libre, de libre expresión y equilibrada, porque acá se habla de difusión e incitación al racismo o a la discriminación, en una tipificación que cualquiera puede decirse que ha generado una noticia o que ha divulgado, porque es a la simple divulgación de supuestas noticias que incitarían al racismo o a la discriminación. Este artículo 281 tiene 3 parágrafos. En el primero dice que serán sancionados como pena privativa de libertad de 3 a 7 años la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad racial o promueva y justifique el racismo y toda forma de discriminación, o pronuncie o difunda discursos de odio, o difunda. Si alguna autoridad dijo algo que luego se considera que se ha difundido y era un discurso de odio fundado en motivos raciales o discriminatorios, o incite supuestamente a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios. En el parágrafo 2, además de esta tipificación que cualquier discurso, cualquier alusión puede ser considerada racista, cualquier crítica, en el parágrafo 2 dice que la sanción será agravada en 1/3 en el mínimo y una mitad en el máximo, inhabilitación de 1 a 3 años, o sea, no puede cumplir más la función. Cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, cualquiera que sea su rango o jerarquía. Aquí entran todos los que divulgan noticias, que pueden ser periodistas, que trabajan en una oficina de la gobernación o del Estado, los parlamentarios, etcétera. O algún periodista que está en función en el Parlamento del lado de un opositor. Entonces, además, el parágrafo 3 dice, también se agrava la sanción cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo y no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Se acabó la imprenta. La ley de imprenta, chao. La ley de imprenta, chao. Códigos de ética, chao. Tribunales de ética, chao. Nos llevan al banquillo. Nos llevan al banquillo. Todo, sí. Imagínense, y con una justicia en manos del poder político, obviamente llevarán por delante a quien sea. Ricardo, por favor, en Trinidad, participas tú, adelante. Yo quiero completar, Gatito, la idea que estamos hablando antes. Yo creo que, ¿sabes qué es lo que también nos va a respaldar si esta ley se aprueba? Los bunqueros. Los bunqueras y las bunqueras de Bolivia y del mundo que tienen que apoyarnos, que tienen que seguirnos, que son ellos, son ustedes la fuerza que nos va a dar el impulso para seguir. Ahora, respecto a lo que dice la senadora, buenos días. Buen día. Cuando tipifican estos tipos penales, técnicamente tendrían también que afectar a sus mismos funcionarios. El vicepresidente diciendo, témale a la ira del Inca, ¿no es acaso un discurso racial? ¿De superioridad racial? Pregunto. Bueno, sí, pero es que la justicia está administrada de manera unilateral, por lo tanto, eso es considerado un derecho
no un discurso racista. Los que vamos a estar en la guillotina y vamos a perder la cabeza somos todos los demás, los mesticitos, blancoides, o sea, toda la sociedad en su conjunto, que definitivamente intenta comunicar, dar a conocer sus ideas, intenta tener una libertad de manifestación y de expresión, y bueno, es objeto de persecución. Esta ley no está hecha para dañar al poder. Lógicamente ellos van a gozar de los beneficios, van a tener los privilegios y van a tener todo el derecho de decirnos, de insultarnos, y nadie va a admitir un juicio en contra. Así actúa la justicia actualmente. Entonces es que hay discrecionalidad y hay sometimiento. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que se apruebe este proyecto de ley. Ojo, yo de todo corazón, por el amor que tengo a mi país, por el amor que tenemos a nuestra posibilidad de ser libres, de expresarnos como corresponde, de tener una relación entre iguales, porque para tener una relación entre iguales uno tiene que hablarse de igual a igual, sin ningún problema, sin ningún complejo, decirse las verdades con respeto, pero con absoluta franqueza. Y acá lo que nos quieren quitar es la posibilidad de que nos expresemos. Esto se volvería Bolivia una cárcel. Entonces, por el amor a nuestro país, nosotros tenemos que luchar para no vivir en una cárcel, para no vivir en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. No es posible que pensemos siquiera que esta ley pueda ser aprobada. A mí no entra en mi cabeza. Le cuento que lucho con todo mi esmero porque sé que es imposible que esta ley tenga vigencia. O sea, los bolivianos no podemos admitir una situación de esta naturaleza. No, usted tiene toda la razón. ¿Se podrá detener el tratamiento, perdón, Gato, ¿se podrá detener el tratamiento de esta ley en el Senado? O sea, ya se inició en diputados, va a iniciarse en diputados. No, yo espero que no sea tratada, porque los bolivianos nos tenemos que levantar en protesta. O sea, es nuestro derecho. O sea, es como que uno vive en una casa y te digan, mira, o sea, porque sos hijo o lo que sea, vas a vivir en una habitación. Es un secuestro esto. Nos van a secuestrar. O sea, vos no podés salir, vos no podés hablar. Simplemente yo te tengo que ordenar cuándo te voy a abrir la llave del candado y salir. O sea, es que no podemos aceptar una prisión de esta naturaleza. El presidente Arce Catacora es quien envió el proyecto a diputados. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, es absolutamente responsable. No puede negar su nivel de responsabilidad. Y él tiene que dar un paso atrás porque se quiere hacer el moderado. Quiere figurar que él es menos que el expresidente Evo Morales y él es peor. Está generando este tipo de acciones que los bolivianos no las podemos consentir. No se puede consentir una violencia. La violencia del Estado es lo mismo que la violencia de género, es lo mismo que la violencia racial. ¿Por qué el Estado tiene derecho a ejercer violencia sobre nosotros? No puede. Tenemos que estar en igualdad de condiciones. Podemos aceptar cualquier cosa hablando. Podemos aceptar que no le haya ido bien económicamente al gobierno y bueno, nos sinceraremos y buscaremos un arreglo. Somos racionales. Pero él no puede venir a ponernos una guillotina, ni la podemos aceptar. Muy bien. Senadora Sentarrec, usted acaba de decir, me ha gustado la frase, yo lucho para que esto no avance. Yo lucho para que esto no avance. Pero es Lucho el que puso la ley para que avance. Y Lucho tiene mayoría simple. ¿No? Mayoría simple. Esperemos que la voz en la calle. Nosotros tenemos la voz en nuestros hogares. Nosotros tenemos la voz que no permitamos que sea embargada. Él no puede llevarnos con una mayoría en el Parlamento. Yo no acepto esa aplanadora en una situación tan cruel, tan violenta como la que intenta implantar. Discúlpeme, no sé. Algo importante tiene que pasar en este país para que el presidente entienda que no puede hacer un intento de esta naturaleza. Con una simple mayoría en un parlamento no puede oprimir a todo un pueblo. Senadora
si bien no hay mayoría, como en el movimiento del socialismo, pues ustedes tienen el poder de llegar a la mayor cantidad de la gente. ¿Qué le dice a los bolivianos, a las bolivianas? Que deberían estar preocupados porque es una serie de leyes que van relacionadas una tras otra. La ley Mordaza para los periodistas, para que no digan nada en contra del gobierno, para que no defiendan, qué sé yo, al cívico, al gremialista, al maestro que el día de hoy salió a las calles, hizo estallar un petardo y que mañana va a ir a la cárcel por la ley 280, la legitimación de ganancias. Esta ley va asociada a la anterior, pero también hay otra ley, la ley del odio, ¿no? Que se ha presentado recientemente. Cualquiera que diga algo en contra de alguien que se sienta odiado, ya sea, qué sé yo, odiado por tener una preferencia sexual diferente, odiado o sentirse odiado porque, qué sé yo, dentro de la nueva currícula el gobierno le ha dicho que tiene derecho a sentirse como quiera sentirse, y los bolivianos al parecer lo odian. O sea, es una serie de cosas que van relacionadas una tras otra. ¿Qué deberíamos hacer los bolivianos en este momento, senadora Senta Rec? Mire, es que tenemos que tener una convicción de que es el momento de estar alertas, primero, es el momento de estar cohesionados, de entender la crisis, la situación difícil en la que nos encontramos, en la que el gobierno quiere ponernos, del recorte de libertades que quiere hacer, y que este no es un problema de periodistas o de personas que tienen empresas, este es un problema de todos, porque si usted divulga en un medio de comunicación alternativo, en las redes, cualquier contenido, ya han sacado gente del país, personas, por haber puesto en las redes sociales algo que el gobierno no quería, que quería escarmentar a la gente. Entonces, si usted divulga algo que cree que tiene derecho a hacerlo, que precautela sus derechos, usted va a ser objeto de un juicio penal. Penal, es una criminalización. No es cualquier cosa, lo van a cambiar el Código Penal. Todas estas figuras son para incluir y aumentar sanciones y delitos en el Código Penal. Entonces, las cárceles van a estar llenas de gente que quiere expresarse, que quiere hablar, que tiene que tener que quiere tener la libertad de expresar su convicción. Por ejemplo, si Andrea, con ese don que Dios le dio de hablar con el corazón, le habla a una multitud o escribe o ora al Señor desde su corazón, le dice lo que ella quiere mediar por su pueblo, va a ser objeto de una posibilidad de que la criminalicen. Así ella esté orando, le esté hablando de manera directa a nuestro Redentor de algo que ella cree que es una mediadora de la sociedad. Usted como periodista también, en el cumplimiento de su conciencia, de su labor de conciencia, puede difundir algo que dijo el presidente del Comité Cívico, del Comité de Potosí, de las madres de familia que luchan contra una currícula, y va a ser considerado una incitación al odio. Y las cárceles va a ser igual que en la Inquisición, van a estar llenas de juicios inquisidores, donde a simple sindicación de que usted es racista, o yo, o cualquiera, vamos a ir a la cárcel. O sea, esto es Torquemada, es definitivamente una inquisición. Se van a volver en inquisidores. Nunca lo podemos permitir, lo digo desde mi corazón, con todo el dolor que a los bolivianos nos mueve en este momento por estos intentos que se hacen permanentemente. No es que nosotros queremos oponernos al gobierno por oponernos. Nos gustaría que gobiernen y que gobiernen para todos. Nadie es odiador de nadie. No somos odiadores de nadie ni del masismo, pero exigimos igualdad de derechos, posibilidades de expresión. Todos tenemos derecho. Es racismo intentar imponer esta ley mentirosa
de buscar una prevalencia racial o un motivo para encarcelar a la gente. O sea, nosotros nos hablamos como personas, de voz a voz. Yo con mis hijos, y a ustedes les debe pasar en sus hogares también, les permito que me digan todo lo que objetan de mis acciones, me lo pueden decir con respeto, a veces incluso alterados por un momento, y lo entiendo porque así es, pero no es criminalizable el derecho que tiene la persona de expresarse. Si nosotros permitimos esto, vamos a ser un pueblo oprimido. Es un pueblo encarcelado. Bolivia será una gran cárcel. A mí no se me cruza en la cabeza la posibilidad de que aprueben este proyecto de ley. Es más, cuando hablo, de verdad, hablo con la absoluta convicción de que nosotros no, en nuestra mente, en nuestro corazón, no está admitido que este proyecto sea aplicado por una mayoría parlamentaria que esté intentando encarcelar, embargar las voces a la libertad de expresión. Por lo tanto, el presidente Arce Catacora tiene que retirar este proyecto de ley. Tiene que retirar, no debe ser tratado. Lo digo con absoluta convicción y amor a mi país. Nosotros no podemos hablar en el supuesto siquiera de que sea aplicado. Tenemos que hablar con la decisión de que es imposible que pretenda generar una acción de esta naturaleza. Muy bien. Senadora Sentarrec, le quiero agradecer su tiempo en el programa. Esta es la primera vez que la vemos. La vamos a invitar en algunas otras oportunidades. Gracias por su aporte, gracias por esta luz de bengala, esta luz de esperanza y fe en la lucha de todos los bolivianos también. Será hasta cualquier otra oportunidad. Que tenga un bonito descanso en esta Semana Santa, Dios mediante. Nos volveremos a reencontrar en contados días. Gracias por todo, Dios me la bendiga. Gracias por la oportunidad de hablarle a la gente que está siempre con ustedes, que los acompaña, felicitarlos por su labor y decirles que siempre voy a estar del lado del bien, de lo que creo que es positivo. Y cuando ustedes necesiten mi voz, estoy presta para darla, para dar mi opinión. Y todos unámonos en un gran abrazo de Pascua de Resurrección. Dios está siempre en nuestra vida, en nuestros corazones, y luchamos por ese apostolado de hermanarnos y no de discriminarnos y generar sanciones y generarnos dolor. El pueblo de Bolivia no necesita más dolores, necesita un poco de paz. Un abrazo a todos, un saludo a Andrea, a Ricardo y a usted, Douglas. Gracias por el espacio.